bienvenidos y bienvenidas al noveno Seminario Internacional de Narrativas 2025, que tiene como nombre Humanidades en la Era de los Datos, Tecnologías, Redes y Prácticas Digitales. Este es un seminario que organizamos desde la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de AFIT cada 2 años. Este año tendremos una agenda académica y social organizada durante 3 días, con 4 conferencias principales, 12 mesas interdisciplinares de trabajo académico alrededor del tema, un concierto, un taller y una clausura que será el día viernes en el bloque 38, que también están muy invitados a asistir a ese momento de clausura. Es un espacio donde vamos a conversar alrededor de cómo las humanidades entran en contacto con las tecnologías digitales y cuáles son los desafíos técnicos, prácticos y ético-políticos que surgen de esa interacción. Iniciamos entonces en este momento con la primera conferencia principal, que está a cargo de la profesora Jimena del Río Riande. Esta conferencia, como ustedes pueden ver en la programación que hemos compartido, que está disponible, si alguien aún no la tiene, pues se puede acercar a nosotros la podemos compartir. La conferencia tiene como título Una biblioteca infinita, la mirada de las humanidades digitales sobre la cultura escrita. Está a cargo de la profesora Jimena del Río Riande. Jimena del Río Riande es investigadora independiente del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y Crítica Textual de la CONICET Argentina, donde dirige el Laboratorio de Humanidades Digitales. Es profesora titular de Nuevas Tecnologías de la Universidad de El Salvador y se interesa por los procesos de digitalización y edición filológica digital de textos con herramientas de código abierto y abordadas de la ciencia abierta y el minimal computing. Fundadora de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, dirige una diplomatura de Humanidades Digitales y la revista de Humanidades Digitales, entre otras actividades, y es miembro del Board of Directors de la Text Encoding Initiative y embajadora del Directory of Open Access Journals. Bienvenida, profesora Jimena. Iniciamos con esta conferencia. En primer lugar, quiero darle las gracias al profesor Jorge Uribe, que fue quien estuvo en contacto conmigo en estos últimos meses con relación a la organización de este evento y que tuvo la generosidad de traerme hasta aquí y de abrir este espacio y de también abrir este seminario con un tema como es el de las humanidades digitales. Lo que van a escuchar ustedes es una apreciación, un abordaje de las humanidades digitales de parte de una persona que, como pudieron escuchar en la presentación, viene del área de la filología, o sea, es una persona que básicamente se ha dedicado a lo largo de su carrera a trabajar con textos, a analizar textos y a pensar también el lugar que la cultura escrita ocupa en la vida de los seres humanos. Voy a empezar hablando un poquito sobre el tema de las humanidades digitales, así como abuelo de pájaro, pero más que nada pensando tal vez en una audiencia que conoce un poco de las humanidades digitales, tal vez no todo, y algunos conocen mucho, pero voy a empezar desde ese lugar un poco intermedio. Una buena pregunta que nos podemos hacer es cuándo empezaron las humanidades digitales, porque se relaciona en algún punto con la presentación del día de hoy. Hacia mediados del siglo XX, Roberto Busa, que era jesuita, que también estaba muy interesado en la cultura escrita, terminó su tesis doctoral donde había estudiado la figura de Santo Tomás de Aquino. Pero una de las preguntas que Busa se hacía era cómo podía llegar a comprenderse la obra de una de las más destacadas figuras de la Iglesia, Santo Tomás, desde un lugar humano, ¿no? Cómo podía leerse toda la obra, todo el aquinate. Y a él le resultaba casi imposible
pensar esa empresa. Y en algún momento, ya habiendo terminado su tesis doctoral, esto ya fue como una especie de interés propio del jesuita, se puso en contacto con Watson, que en esa época dirigía IBM, que fue una de las primeras empresas dedicadas a la informática en el siglo XX, antes de que surgieran estos otros oligopolios de conocimiento informático que hoy conocemos y que se dedican a muchas cosas más. En el caso de Google, por ejemplo, que no solamente tiene un manejo de la web que utilizamos, sino, como ustedes también saben, de infraestructuras, ¿no? Como computadoras, teléfonos, etc. IBM para ese momento estaba trabajando en el desarrollo de tarjetas perforadas para trabajar con las grandes computadoras de ese momento, y a Watson le pareció muy interesante la figura de Busa, porque lo que tenía delante de sí era un enorme corpus textual que podía transformarse en un objeto plausible de ser investigado, minado, trabajado desde, para ese momento, lo que era lo computacional, ¿no? Lo digital. Y así empezaron este primer proyecto que comienza en el año 1949, que es el del Index Thomisticus, que interesantemente hoy sigue en la web en abierto, ¿no? Es uno de los proyectos, y ya adelantamos uno de los términos que creo que hoy en día son centrales en las humanidades digitales, que es sostenibilidad. Es uno de los proyectos que ha logrado más sostenibilidad. Uno, por la financiación que siempre ha tenido de distintas universidades que se mostraban interesados en continuar con el legado de Busa, por ejemplo, la Universidad del Sagrado Corazón en Roma, evidentemente con intereses propios de la comunidad jesuita, pero también otras comunidades principalmente interesadas en la lingüística computacional, porque una de las cosas que sucede con todo este corpus, que en realidad está pensado desde el lado de la lingüística, ¿no? Lo que Busa en su momento quería hacer era un gran índice de concordancias, hoy en día es trabajado desde múltiples lugares de la lingüística computacional, de la inteligencia artificial. Así, de alguna forma, empiezan las humanidades digitales. La mayoría de los que nos reconocemos en esta comunidad encontramos un punto de partida ahí, que después tiene otros hitos, ¿no? La creación de una primera revista que se llamó Computadoras y Humanidades en la Universidad de Texas, en los Estados Unidos, una asociación que hoy es una asociación global que se llama ADJO, pero que empezó hacia la década del 80. Para ese momento el campo se denominaba informática humanística, Humanities Computing, era una definición extendida. Lo que sucedía era que mayormente estamos hablando de espacios o en los Estados Unidos o en la Europa más anglófona para la investigación, Reino Unido, Alemania, donde ya había una apuesta, ¿no? Hacia la década del 80 para trabajar con computadoras en la investigación humanística en general. Pero hacia 2003 se publica una especie de compendio de cosas que ya habían sido publicadas, porque este libro, si algo que tiene de interesante es que no eran en su mayoría textos que eran inéditos, sino que de alguna forma ya habían sido publicados, pero bajo otra etiqueta, que fue la de Digital Humanities, Humanidades Digitales, ¿no? Que es la traducción que estamos utilizando hoy en día. Y años más tarde esa etiqueta se siguió manteniendo para dar cuenta un poco de toda actividad en la investigación en las humanidades, donde utilizamos la tecnología digital computacional aplicada a las humanidades, y aplicada en el sentido más recto, o sea, aplicada desde la práctica, ¿no? No tanto una reflexión sobre la tecnología o una reflexión sobre los medios de comunicación, unos estudios sobre los medios, sino una aplicación directa de la tecnología. Esto derivó años después en un congreso que se llamó como la Gran Carpa de las Humanidades Digitales, ¿no? Un poco la Big Tent de las Digital Humanities. Y de alguna forma se escribió mucho sobre por qué abandonamos, ¿no? La informática humanística y nos llamamos todos humanidades digitales,
y si no era una apertura hacia otras disciplinas, y si los investigadores decidieron por qué redenominarse de esta forma. Y en realidad no hay ninguna redenominación que caiga en el vacío, ¿no? Nada se produce, como todos sabemos, en la academia in vacui, sino que todo lo que hacemos en la academia finalmente es consecuencia de otros cambios socioculturales y económicos que se dan en la sociedad, ¿no? Aquí no estamos en una... Sí podemos decir que tenemos una situación de privilegio quienes llegamos hasta aquí, pero no vivimos en un, digamos, en un entorno paralelo al de la sociedad. Y todo empieza a cambiar en el área de las humanidades y la aplicación de la tecnología por razones obvias, que es que desde 2000 el impacto de todo lo que fue la cultura de la web en la investigación, claro que estuvo, sería imposible no haber tomado, ¿no?, ese impacto de lo que fue la web en la investigación. ¿Por qué? Por una cuestión que hacía a la circulación del conocimiento. Las tarjetas perforadas del padre USA, que después mutaron en CD-ROM, o los proyectos de la década de 1980, que eran básicamente o vocabularios o índices o digitalizaciones, tenían una circulación muy poca, ¿no?, en ese tipo de formato. La web modificó la forma en la que el conocimiento circulaba, pero también empezaron a darse cosas bien interesantes, como una web mucho más participativa, ¿no?, el surgimiento de la Wikipedia como un espacio también de participación ciudadana en la creación y en la difusión de los contenidos, la digitalización a gran escala de Google Books. Yo tuve la oportunidad de ver cómo eso cambiaba en las bibliotecas. Para 2004 yo estaba haciendo mi doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y Google había instalado en la biblioteca de la Complutense un espacio como este, solo de escáneres, y se estaba digitalizando toda la biblioteca para Google. Eso hizo que todas estas iniciativas que tuvo Google sobre digitalización empezaron a impactar también en los proyectos que se pensaban hasta ese momento. Los mismos financiadores de investigación, por ejemplo en Europa, empezaron a tomar la línea para 2004 de digitalización como una de las líneas principales para financiar. ¿Por qué? Porque si básicamente empezaba un programa de digitalización a gran escala en las bibliotecas, ese conocimiento debía ser de alguna forma también llevado hacia las universidades, reusado en las universidades, explotado en las universidades, magnificado si se quiere también. Eso también hizo que se empezaran a desarrollar estándares en la web y se empezaran a volver más sólidos esos estándares de utilización, ¿no? Como hoy es muy habitual pensar que una web se construye utilizando lenguajes de codificación que ya estamos acostumbrados a utilizar quienes nos dedicamos a ello. Para ese momento todavía había un trabajo sobre ese tipo de estándares, que también eran estándares compartidos, que se empezaron a trabajar en términos de comunidad. Y para las humanidades digitales también fue muy importante el surgimiento de todo un movimiento dentro de la web, que fue el de la web semántica. Todos los trabajos sobre el Open Data empezaron a modificar mucho, por ejemplo, para los que hacíamos edición digital de textos en ese momento, cómo estábamos codificando nuestros textos, cómo estábamos trabajando en términos de interoperabilidad y compartiendo nuestras codificaciones con otros proyectos. Así que este salto a las humanidades digitales, más que un capricho o un renombre o relacionado únicamente con las disciplinas universitarias, en realidad está completamente enraizado en todo lo que son los cambios sociales, culturales y económicos que hemos venido de alguna forma experimentando en el siglo XXI. Nombré bastantes cosas que tienen que ver con un universo bastante lejano al nuestro, de hecho un universo bastante ligado con la telefonía. Eso no quiere decir que solamente las humanidades digitales hayan existido en términos de universidades norteamericanas o europeas. En el ámbito hispánico hubo grandes proyectos en el siglo XX y proyectos muy interesantes de informática humanística. Francisco Marcos Marín, que es un profesor español, fue uno de los primeros en 1986, ya publicó este libro que se llama Informática y Humanidades, y publicó
otros múltiples artículos basados en informática y humanidades en una revista argentina que es Incipit. Estelle Irizarry en Puerto Rico fue una de las primeras investigadoras antes de la década del 90 que ella hablaba en términos de cómo el software informático podía llegar a trabajarse para descubrir rasgos de estilo en la escritura ficcional o autoral. Ella había estudiado las cartas de Cristóbal Colón y como muchos de otros escritos anónimos de esa época, trabajándolos con un software específico, podían relacionar también la escritura de Colón. Evidentemente con un abordaje que hoy podemos considerar ingenuo, ¿no? Hoy en día hay todo un campo de la estilometría que es central en el campo de las humanidades digitales. Hay un software específico, un paquete de R para poder trabajar en estilometría. Pero si uno va a la lectura de Irizarry sobre la estilometría, toda la parte teórica hoy no, es absolutamente contemporánea y reusable para cualquier trabajo de investigación. No ha caducado. En México, el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios también de alguna forma rehusó muchos de los trabajos, principalmente de la lingüística computacional. Muchos de los lingüistas mexicanos se estaban formando para ese momento en Alemania y volvían con muchas ideas principalmente aplicadas a la lingüística computacional y al trabajo sobre diccionarios digitales, los grandes diccionarios que se empezaron a generar en México, no solamente sobre lengua española, sino sobre lenguas originarias, también tienen un fuerte arraigo en los trabajos de la lingüística computacional. Y aquí en Colombia también encontramos trabajos bien tempranos, de la década del 90, como este que apenas lo encontré en un repositorio de este autor, Machado, que habla sobre historia y computación, ¿no? Personas que ya para la década del 90 estaban entendiendo que los estudios históricos, la investigación histórica, merecía empezar a explorarse con otro tipo de herramientas que permitieran una mejor exploración de los corpus, ¿no? De grandes corpus. Pensando un poco cómo también los trabajos de digitalización en bibliotecas y archivos iban a terminar impactando sobre la forma en la que entendíamos la historia, ¿no? Ya no ir tanto a la historia con ojos críticos trabajando sobre un solo objeto de una forma muy granular, sino pensando la historia, ¿no? en términos macro. Si hay algo que, entonces creo que de alguna forma, si uno hace un trabajo simple de minería de términos que aparecen en las humanidades digitales, es que aún retrotrayéndonos a 1949, encontramos, ¿no? que la mayoría de quienes se han interesado en este campo han pensado en lo digital desde este lugar práctico, ¿no? Este trabajo principalmente de minería y de análisis, ¿no? Donde podemos pensar en esos dos grandes lugares. De hecho, esta es una nube de términos del Companion to Digital Humanities, de ese viejo texto de 2003 que es todavía anterior, y fíjense ustedes que el término análisis, ¿no? es el que aquí, y el de modelado, ¿no? Modelar primero para poder comprender, modelar un corpus para después poder trabajarlo, minarlo, comprenderlo, pero también, aunque quedan un poco en un tamaño un poco menor, sí, ya podemos ver ahí nuevamente esta cuestión relacionada con corpus y textos. No quiere decir que piense yo que las humanidades digitales son solo corpus y textos, pero sí lo que quiero mostrarles para hablar un poco y para volver a esta idea de la presentación de biblioteca, ¿no? del sentido de la biblioteca infinita para las humanidades digitales, es esta voluntad desde los inicios de las humanidades digitales en pensar la cultura escrita. Y que hoy en día, si seguimos haciendo un trabajo mayor que hemos hecho, pero ya con teoría de grafos, sobre explotación de revistas de investigación en humanidades digitales, todo lo que vemos abajo en el grafo, que está en azul y en verde,
A pesar de que aquí estamos uniendo disciplinas con métodos, ¿no? Porque aquí hay una voluntad mayor de ver ya no tanto cuáles son los términos más reseñables, sino ver las humanidades digitales en términos de relaciones. Como les digo, todo lo que está en esa zona inferior del grafo nuevamente nos lleva a pensar en cómo las humanidades digitales se interesan por la cultura escrita, por la textualidad, ¿no? Tenemos a la minería de textos, tenemos al link data, tenemos a las bibliotecas digitales en un lugar también preponderante. Si bien evidentemente esto ya está mostrando, a diferencia de la nube de palabras del texto de 2003, ya nos está llevando a otros lugares de interés de las humanidades digitales, ¿no? Aparece también toda esta cuestión de la realidad virtual, de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada, de la visión por computador, ¿no? Que hoy en día son también otros lugares muy interesantes de exploración de las humanidades digitales, más allá de los corpus más textuales. Fíjense ustedes que hay una gran base también donde finalmente estamos pensando la investigación en términos de corpus y de texto. Por eso pensaba hoy un poco en cómo traer el tema de las humanidades digitales, un seminario de narrativas, y por eso quería hacer tanto hincapié, y también por una cuestión, como les digo, de formación, de escuela, que es el de la filología, y que para mí siempre como filóloga las humanidades digitales han encontrado un lugar de partida, no de llegada, y hago mucho hincapié en eso, que el lugar es el lugar desde donde partimos, no a donde tenemos solamente que llegar, que es el de las bibliotecas, ¿no? La biblioteca en este sentido también como de reservorio cultural, y en este sentido también como de posibilidad que nos dan las bibliotecas de poder trabajar la lectura de una forma casi infinita, ¿no? Y no solamente una lectura pasiva, sino una lectura activa. Y la biblioteca en muchos términos, ¿no? Borges decía que el archivo es una forma de biblioteca. Entonces, a veces también una de las cosas que pasan en las humanidades digitales es que archivo, biblioteca tienen una resignificación, ¿no? Más allá de los espacios físicos que conocemos, también podemos hablar de una biblioteca de archivos, ¿no? Quienes hacemos humanidades digitales, y hoy archivo en informática, ¿no? Tiene toda una semántica que va más allá de los espacios físicos. Y como les digo, para mí la biblioteca es un gran lugar de partida de las humanidades digitales, no un lugar de llegada. Y creo que el lugar de partida está un poco en pensar cómo enriquecemos a las bibliotecas. Hay una taxonomía que yo creo que han pasado los años, pero sigue siendo muy útil para pensar a las humanidades digitales, que, bueno, sus siglas son TADIRA, pero es una taxonomía de actividades de investigación, de aplicación de lo digital a las humanidades, donde, bueno, como buena taxonomía, ¿no?, enumera distintos aspectos, actividades, metodologías, etc. Y una de las zonas que yo creo que es muy rica, de hecho, a lo largo de mi carrera le he venido dando vueltas a esta taxonomía, utilizando múltiples software de visualización. Este es uno de los últimos que usamos, que es una versión de tema 3, para ver vocabularios controlados y relaciones. Y para mí la palabra enriquecimiento es una de las más interesantes en humanidades digitales. Creo que todo el tiempo estamos tratando de enriquecer algún objeto con otras capas de tecnología, ¿no?, para hacerlo más productivo, más rico, ¿no?, si me permiten la redundancia. Y pensando un poco cómo se enriquece también las prácticas de escritura y de lectura, ¿no? Y para eso traje algunos ejemplitos de algunas de las ediciones digitales que hemos venido haciendo en el laboratorio de humanidades digitales en el CONICET en Argentina, donde tengo el placer de trabajar en grupo con personas de distintos ámbitos de las humanidades y de la tecnología, y donde un poco el objetivo del laboratorio ha sido pensar distintos textos que en algún punto los he pensado, ¿no?, como constitutivos de la cultura argentina, ¿no?, y pensados hoy, ¿no?, textos tal vez algunos
que empiezan entre los siglos XVII y XIX, ¿no? Creo que en nuestros países tenemos ese surgimiento de corpus de distinto tipo, ¿no? Ese lugar de la escritura que a veces es literaria, a veces es histórica, ¿no? De esa primera cronística que trata de darle un sentido, de encontrar también una explicación para estas nuevas tierras, ¿no? Que estaban pasando desde esa época virreinal a otras formas de organización social. Y este es un texto sobre el cual trabajamos en el laboratorio, un texto que intenta definir, ¿no? Lo que empieza a ser un país llamado Argentina, ¿no? Todavía ya no en esa construcción, pero sí ya con el término, ¿no? Argentina. Todavía en la época virreinal, por eso se llama Conquista del Río de la Plata, entonces piensen ustedes que, bueno, estaríamos hablando de un texto que constantemente, ¿no? Es bastante autorreferencial y habla del Río de la Plata, y eso fue lo que todos hemos venido leyendo, ¿no? En la historia de la Argentina. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar este texto desde las humanidades digitales, una de las primeras cosas que yo intenté hacer fue lo que se llama la lectura geográfica del texto, ¿no? Y algo muy interesante que veíamos era que el texto lo que menos hacía era hablar de la Argentina, que lo que intentaba hacer, como ustedes vieron en ese mapa, es antes que hablar de la Argentina, hablar del mundo para poner a la Argentina en ese universo, que es lo que se veía en el mapa, ¿no? Entonces iba desde el virreinato del Río de la Plata, pero también nombraba a la China para poder entender el sentido que tenía estar en un espacio completamente periférico, ¿no? Para la visión eurocentrista de ese momento. El Barco Centenera intenta ponerse en una línea de escritores, ¿no? Relacionados con Europa, pero Argentina en el fondo es una excusa en el texto, y creo que ustedes pudieron ver que ese mapa, con todos esos puntitos, en el fondo, habla más del mundo que de la Argentina. Esto, si vamos a la lectura, ¿no? Del texto, aquí está la digitalización, y del texto digital que nosotros hemos hecho, si nosotros solo pensáramos en esta primera capa enriquecida, no solamente tal vez por rimas y por métrica, porque es un texto... quisiera salir de aquí. Es un texto que, como ustedes pueden ver, ahí en la diapo vienen marcadas las rimas, también marcamos la métrica, también enriquecimos el texto con notas. Pero si solo hubiéramos hecho esto de la rima, la métrica y las notas, ¿no? Con operacionalizando el texto, ¿no? Como decía un investigador, esta operacionalización creo que se quedaría bastante corta en el enriquecimiento del texto, ¿no? Yo les podría mostrar las rimas, les podría mostrar cómo podemos expandir el texto utilizando herramientas digitales, pero creo que esa es otra capa, ¿no? Donde también se añaden las visualizaciones que nos traen las humanidades digitales, que permite este sentido ya de un texto minado desde muchos lugares, este sentido de biblioteca infinita, que también puede todavía abstraerse mucho más. Este es un grafo que hicimos de rimas del texto, y fíjense ustedes como la misma rima que veíamos en el texto marcada, aquí tiene una dimensión mucho mayor, creo yo, y muy diferente. De hecho, tomé una de las rimas más raras, la rima que termina en ANDO, ando, que es apenas este grupito ínfimo en el gran grafo, pero tal vez ese detalle, ¿no? Específico de la importancia en un texto poético como es la Argentina del Barco Centenera, quedaría y quedaba hasta este momento apenas circunscrito tal vez a la voluntad de alguna persona filóloga que le interesara el trabajo con rimas o el trabajo desde el lugar de la poesía para enumerar, bueno, esa riqueza que tiene el texto. Sin embargo, aquí vemos un montón de operaciones que las humanidades digitales nos permiten hacer sobre el texto, ¿no? Nos permitieron esta lectura desde la geografía, esta lectura más filológica,
esta lectura súper abstracta, donde nos estamos focalizando en estos grupos de rimas. Creo que desde ahí hay toda una posibilidad de enriquecimiento de los textos que nos traen las humanidades digitales, que hace que los textos se transformen no solamente en algo, en un elemento a ser plausible de trabajarse desde una lectura humana, ¿no? Diacrónica, o tal vez puesto en relación en esta cuestión de la literatura comparada, pero fíjense ustedes en estas muchas otras capas. Y no solo eso, sino que creo que hoy en día las humanidades digitales también permiten otro tipo de lectura, una lectura mucho más interactiva, dinámica de los textos, más allá de la geografía. Esta es una edición que hicimos de un texto del siglo XVI, que se llama El viaje al Río de la Plata, que lo escribió un soldado alemán que viene con la expedición de Pedro de Mendoza al Río de la Plata. Luego vuelve a Alemania y escribe estas memorias, unas memorias muy geográficas, muy complejas de leerse hoy en día. Es un texto larguísimo. Siempre también pienso cómo las humanidades digitales nos pueden acercar al patrimonio, ¿no? Cultural, que hoy en día es, desde lo humano, la verdad es que es muy duro de leer, salvo que uno sea investigador y quiera hacer una tesis específica. No son textos para divertirse una tarde tomando un rico café y leyendo El viaje al Río de la Plata o Ulrico Schmidl. Sin embargo, son textos que nos enseñan muchísimo del pasado y nos ayudan a entender también mucho mejor cómo fueron leídas las geografías de nuestros países por personas que lo visitaban, utilizando herramientas digitales. De hecho, abro un paréntesis, hace algunos años tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Antioquia dando un taller y elegí un texto, no iba a traer un texto argentino, sino que también la idea era trabajar con herramientas de georreferenciación y trabajamos sobre el carnero, un texto que algún día podemos hacer un gran proyecto de humanidades digitales, porque la cantidad de lugares que nos pasamos anotando y tratando de georreferenciar, o lugares que habían cambiado su nombre, y luego cuando vimos todo ese mapa trabajado, la verdad es que, bueno, el texto cobró un significado completamente distinto, evidentemente en un taller de 2 horas, no en un proyecto como este, ¿no? Pero me refiero a las posibilidades que tenemos cuando estamos trabajando con herramientas digitales de leer esos textos del pasado, que a veces son muy duros, que a veces nos hablan de épocas que preferiríamos hasta que no hubiesen existido. Sin embargo, podemos hasta tener nuevas lecturas de ese pasado, lecturas, creo yo, mucho más enriquecidas. Y la otra posibilidad de las humanidades digitales, que creo que es también otro lugar de gran interés para quienes hacemos este tipo de trabajo, es el de la datificación, ¿no? El poder trabajar con... A ver si puedo pasar este vídeo. De poder trabajar con datos y mostrar los datos, ¿no? Todo lo que les mostré del primer texto, bueno, yo les muestro resultados, ¿no? Pero la única forma de llegar a esos resultados, de mostrar esos gráficos, esos grafos, esos mapas, es datificando, ¿no? Y creo que las humanidades digitales también nos devuelven esa oportunidad de poder trabajar con los datos y mostrar los datos. Creo que eso también es otro lugar de gran interés. No solo pensar en la elaboración de recursos completamente terminados, sino también poder mostrar a nuestros lectores cómo la literatura, la historia, los corpus textuales son datos en el fondo, y cómo pueden ser leídos con estos nuevos anteojos que nos permiten ver en esa transparencia la cantidad de datos que estamos manejando. Claro que no todo es color de rosa. Las humanidades digitales tienen también un montón de zonas de debate. Un libro que para mí fue fundamental en cómo entender la literatura desde lejos fue este macroanálisis de Matthew Jokers, que se publicó en el año 2013 y que iba más allá de reflexionar sobre la literatura, sino que, bueno, Jokers se había puesto a trabajar sobre corpus de textos, haciendo minería. Creo yo, bueno, con una infraestructura casi imposible para nuestras universidades, ¿no? Con equipos de investigación también muy
tailor-made para su proyecto. Pero bueno, no tardaron en llegar las respuestas a ese trabajo, ¿no? Por ejemplo, una de las críticas que se hace al trabajo macroanalítico con grandes datos es, bueno, cómo perdemos muchas veces en esa macrolectura el sentido de lo que estamos minando, ¿no? Cómo también, si empezamos a trabajar con corpus que pasan de un siglo a otro, no es lo mismo la escritura, la lectura en el siglo XVIII que en el siglo XXI, y por más de que se repitan tantas palabras o tantos patrones, si después no somos capaces de volver a recontextualizar todo ese trabajo informático humanístico, la verdad es que esa investigación se transforma en algo puramente instrumental que no tiene ningún sentido para los humanistas, ¿no? Hace unos años salió un artículo de una investigadora de origen chino, Nan Zhang, donde criticaba, por ejemplo, el trabajo que se hace con uno de los abordajes de las humanidades digitales más relacionado estos días con la inteligencia artificial, que es el de topic modeling, donde evidentemente uno cuando hace topic modeling, básicamente el algoritmo decide. Ahora, claro, exactamente, no sería humanidades digitales si no pasara esto. Esto es algo que yo también siempre les enseño a mis alumnos, que si la tecnología es completamente transparente y no nos trae ningún problema, tenemos que empezar a sospechar. La tecnología siempre tiene que ser visible, compleja, si no, algo malo nos están vendiendo. Pero bueno, lo que iba y que quería de alguna forma comentar es que no todo es un lecho de rosas en la investigación con tecnología, y un poco en esta parte de la charla me gustaba. Es una pregunta muy puntual. Sí. Porque la cita tiene un dejo de escepticismo respecto. Sí, claro. ¿El libro también o el libro es...? No, el libro no. El libro es entusiasta. Sí, el libro es muy entusiasta. Sí, claro, Macroanálisis de Jokers fue un libro que creo que nos abrió los ojos a todos los que queríamos trabajar en humanidades digitales. Bueno, básicamente porque en términos de investigación en Digital Humanities, ¿no?, había logrado todo, ¿no? Tener como un laboratorio propio, tener programadores para sí. Él también tiene una formación muy fuerte en informática. Le habían digitalizado solo para su proyecto más de 30.000 novelas. Así tipo, hola, ¿querés 30.000 novelas? Toma. Entonces, bueno, claro. Y creo que para ese momento, y también volviendo un poco a la primera diapositiva de la Big Tent de las Digital Humanities, era un momento de mucho entusiasmo en la tecnología, ¿no? Había una cosa muy entusiasta porque la tecnología nos iba hasta, creo que a una forma, a solucionar todo. Y años después, creo casi 8 años después, cuando sale este otro artículo, básicamente lo que tenemos es una visión mucho más escéptica de la tecnología, ¿no? Y hablando de escepticismo, uno de los escepticismos más grandes es cuando trabajamos no en Digital Humanities, sino en humanidades digitales, ¿no? Uno de los, creo yo, de los problemas que tenemos los que estamos trabajando en este campo en países como los nuestros es cuando de alguna forma queremos traducir, transliterar, no solamente el término Digital Humanities, sino todas las prácticas, todas las metodologías, todas las formas de trabajo de las Digital Humanities en nuestro contexto, ¿no? En nuestras universidades, en nuestros departamentos, en nuestros grupos de investigación, en nuestros perfiles como investigadores, básicamente porque la academia norteamericana, y si se quiere, con todas las diferencias que hay, la latinoamericana, tiene muchísimas diferencias, más allá de la lengua. Aunque no nos vamos a detener en todas esas diferencias, sí creo yo que uno de los grandes problemas que tienen las humanidades digitales para construirse, ¿no?, para ser un campo científico en sí mismo en nuestra región, es por un lado pensar que esto no es un trabajo que puede hacer una sola y única persona, ¿no? Que una sola persona pueda hacer la digitalización, el OCR, la minería, los mapas, todo lo que les venía mostrando, sino que este es un campo donde la investigación básicamente es co-creada, trabajada en grupos de trabajo, si se quiere, multidisciplinarios, mucho más horizontal, donde el conocimiento se comparte, donde la figura del investigador principal también tiene que lidiar trabajando con distintos grupos. No hay una sola persona
que lo sepa todo, lo conozca todo. Creo que ese es uno de los problemas también que tenemos en nuestras academias, donde todavía el trabajo del humanista está muy pensado como el de esa persona que solamente tiene que producir capítulos de libro, artículos y libros para ser considerado un investigador, un erudito, ¿no? Ese es uno de los, creo yo, uno de los primeros problemas que podemos encontrar, pero también una de las características, no me quiero meter tanto en esto porque cuando vi el título de la presentación de María José no quería como entrar tan en ese lugar para que ustedes no estuvieran escuchándonos a nosotras que a lo mejor venimos desde hace tiempo trabajando en el campo, sino que quería encarar esto desde este lugar tal vez para que lo que yo diga sirva para alguna forma llegar a la presentación de ella con otra perspectiva tal vez sobre esta cuestión. Creo que el segundo problema tal vez que tenemos en el tema de las humanidades digitales es aprender todo lo que tenemos que aprender, ¿no? No solamente aprender a sentarnos a trabajar como informáticos, la idea de las humanidades digitales no es que ahora dejemos a las humanidades de lado y empecemos a trabajar en programación o a ser expertos programadores, pero sí, de alguna forma, tenemos que saber de qué se trata la tecnología para poder encarar proyectos de investigación en humanidades digitales, ¿no? Difícil sería que le dijéramos a alguien, hola, tengo esto, quiero que me hagas tal y tal cosa y que eso saliera perfectamente, ¿no? De ahí creo yo que uno de los problemas de las humanidades digitales también es la curva de aprendizaje, ¿no? Y eso se ve constantemente, aunque el currículum en humanidades digitales de país a país pueda cambiar. Uno de los lugares más complejos es el de aprender ciertas cuestiones relacionadas con la tecnología para quienes somos humanistas, no solo porque tenemos que de alguna forma poner en la balanza esos dos lugares y a veces lleva no solamente formarnos tal vez en un máster, en una diplomatura, etcétera, sino poner muchísimo de autodidactismo, ¿no? De trabajo propio, de trabajo donde sabemos también que es muy probable que no todo salga bien, que tengamos que aprender también a fracasar. Y el otro problema creo yo que es uno de los más importantes es el de la infraestructura, ¿no? Cómo crear nuestras propias infraestructuras para las humanidades digitales. Cómo pensar también las infraestructuras en nuestros contextos, nuevamente, sociales, económicos en nuestros países. E insisto en que esta traducción de las Digital Humanities a las humanidades digitales no es solamente por una cuestión disciplinar o toda esta cuestión académica que traía, sino por una cuestión también de dónde se aloja el conocimiento, se conserva el conocimiento, se sostiene el conocimiento. Y también las posibilidades que tenemos en nuestros países de tener infraestructuras de algún tipo. Cuando empezamos a trabajar en el Laboratorio de Humanidades Digitales, lo primero que hice fue activar la posibilidad, el dashboard de Google para que me contara quién llegaba a mi sitio, de dónde llegaba y cómo llegaba. Y a mí, evidentemente, no me llamaba la atención, porque a eso vamos, ¿no? La mayor parte de la gente que llega y hace clic la primera vez lo hace desde un celular. Uno, tal vez, ¿por qué? Porque puede estar escuchándome, no tiene una computadora a mano y le llama la atención y va al Laboratorio de Humanidades Digitales o HD Lab desde el celular. En el caso de mis alumnos, gran parte de ellos muchas veces no pueden venir a clase con su computadora porque no quieren viajar largos tramos, ¿no? Largas distancias con sus computadoras, porque tienen miedo que se las roben, porque tienen miedo de perderlas, porque comparten la computadora en casa con el resto de sus hermanos. Bueno, tal vez es un contexto que aplica también a nuestra audiencia y en el que tenemos que pensar cuando desarrollamos el mapa del viaje al Río de la Plata o el Rico Schmidl. Cambié el software que íbamos a usar por ese que les mostré, que tiene un display en teléfonos que es magnífico. Uno tiene ya un display perfecto, o sea, creo mejor desarrollado para teléfonos que para pantallas de computadoras. Y tal vez hacia allá estemos yendo en los próximos años. Pensando mucho en cómo aclimatar a las Digital Humanities a un contexto más local,
Esto ha sido lo que he venido haciendo en todos estos años en los que trabajé en humanidades digitales. Y muchos de mis trabajos y todo lo que ustedes vieron son sitios estáticos, o sea, sin servidor, en los que trabajamos en el laboratorio de humanidades digitales. Creo que eso ya se ha transformado en nuestra bandera. Quienes han pasado por los cursos que yo doy o la diplomatura saben que mi forma de trabajo es pensar en cómo dar más autonomía y más control a los que llegan a mis cursos y no depender de tecnología que sabemos que siempre es producida por terceras partes, pero como tratar de apropiarnos un poco más de toda esa tecnología. Uno de los abordajes que dentro de las humanidades digitales a mí me ha resultado más útil ha sido el de la minimal computing, que de minimal no tiene nada. Aquí creo que lo minimal apunta a conocer los lenguajes de programación, ¿no? Que a eso es lo minimalista, el resto es todo maximalista. Pero sí es una de las posibilidades, creo yo, de dar autonomía, de hacer que las personas que aprendan tecnología no solo sean participantes en un proyecto de investigación, sino que puedan desarrollar sus propios proyectos. Por eso mismo, la minimal computing tiene, como dice Alex Gill, uno de los fundadores de la minimal computing, es dar voz a los grupos tal vez menos representados en las humanidades digitales globales. Y también poder trabajar con tecnologías más sustentables, ¿no? También pensando un poco en este mundo que vamos a vivir de ahora en adelante, pensar cómo también qué necesitamos, ¿no? Que es la pregunta que un poco Alex Gill hace, como humanistas y como investigadores. De verdad necesitamos infraestructuras enormes, servidores que tienen que correr las 24 horas, trabajando con enormes modelos de lengua, ¿no? O necesitamos algo mucho menor que nos ayude a comprender mejor nuestros textos, a trabajar mejor con nuestros alumnos. ¿Qué necesitamos? Yo me hice esa pregunta y por eso les digo que todos nuestros desarrollos y nuestros trabajos de investigación parten del uso de tecnología estática, de trabajo con repositorios de código que también pueden funcionar autónomamente, de trabajar sin servidores. Creo que los servidores son un gran problema en las humanidades digitales. La mayoría de los proyectos de humanidades digitales, aún en los Estados Unidos, tienen que salir a buscar servidores externos. Siempre tienen el problema de que algo se pierde en ese servidor externo, o que el administrador no estaba enterado de alguna de las actualizaciones y el proyecto quedó desactualizado y nadie avisó que se había desactualizado el proyecto. Eso fue algo que yo intenté. Toda esa parte crítica de las humanidades digitales, y como los latinoamericanos somos muy criticones, fue lo que empecé a criticarle a los anglófonos, y también pensándolo un poco también dentro de mi país y cambios que hacia 2013 venían suscitándose, como fue la ley de repositorios de acceso abierto, ¿no? Toda esta nueva etapa del acceso abierto a la investigación, y la creación de repositorios digitales institucionales, y cómo eso había también influenciado a los investigadores a la hora de pensar la democratización del conocimiento. A mí me hizo pensar cómo trasladar esto a la investigación en humanidades, ya una línea también pensada desde la ciencia abierta, ¿no? Y cómo la ciencia abierta nos hace pensar cómo podemos compartir el conocimiento, pero también generar investigación con medios digitales, que no solo sea a través de tecnologías propietarias, sino también tecnologías reusables. Y por eso diseñé lo que es un poco este workflow donde partimos del uso de repositorios de textos que están en dominio público. Entonces ya hay un sentido de apertura desde ese lugar, que se traduce en el uso de software abierto. En los últimos tiempos empezamos a trabajar también con hardware abierto, con Raspberry Pis para trabajar en lo que es esto de la minimal computing llevado al hardware, pero también en otras cuestiones que tienen que ver con lo abierto, como en proyectos de investigación donde trabajamos con la taxonomía de Credit, ¿no? Ya dejando esto un poco de el investigador que trabaja con un informático y lee a un informático hacer tal cosa, haceme un mapa, haceme esto, haceme lo otro. En este sentido de laboratorio, ¿no? Donde hay un sentido de colaboración y de crédito. Trabajando con lenguajes de marcado, les mostré algunas de las diapositivas que tenía todo un lenguaje de marcado súper denso, que es el de la Text Encoding Initiative,
Nosotros en el laboratorio lo trabajamos en términos principalmente de interoperabilidad. Quienes también han tomado mis cursos saben que no somos ortodoxos de la TEI, sino que hacemos un trabajo donde el marcado de texto sirva para reusarse en otros términos, sirva para, no se puede reusarse trabajando con un mapa o trabajando con todas estas notas tipo pop-up windows, que es un poco nuestra propuesta de lectura. También, bueno, el trabajo con repositorios de código y de datos a mayores, ¿no? Pensando un poco también cómo los corpus textuales no solo son textos, no solo son libros, sino que también son datos, y cómo eso también puede llevar al reuso, a lo abierto, y a pensar un poco también en las humanidades en términos de lo que se llama la reproducibilidad, ¿no? Este es un término que también con la llegada de la inteligencia artificial suena en todas partes. Sin embargo, hacer conocimiento reproducible por otros no es tan fácil. Y me gustaría cerrar la presentación un poco pensando a las humanidades digitales en la actualidad, en el lugar donde estamos hoy en día. Hablé un poco de los inicios, hablé un poco de las posibilidades, hablé un poco de América Latina. Pero también lo que nos está sucediendo en este momento es todo un cambio en la forma en la que entendemos la tecnología. Si empecé hablando un poco sobre el digital turn, ¿no? Cómo la web hizo que nos comunicáramos de otra forma, hizo que también crecieran múltiples objetos digitales a lo largo del tiempo. En humanidades digitales, bueno, se abrió el digital turn durante mucho tiempo, luego se abrió otro turn, ¿no? Otro giro que fue el spatial turn, el giro espacial, ¿no? Donde también les mostré un poco todas estas posibilidades de la literatura desde el giro espacial. Bueno, creo que ahora estamos en el giro artificial, yo le suelo llamar el giro artificial. Ya empecé a hablar un poco sobre estas cuestiones. Eso no quiere decir que en humanidades digitales no hayamos estado trabajando con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo. Lo hemos estado haciendo. Todo lo que hemos venido haciendo con respecto a trabajo con lingüística computacional, bueno, habrá un poco del topic modeling, etc. Todo eso es inteligencia artificial, tal vez no es la comercial, no es la generativa, no es la de prompt, como es la que nos llegó masivamente hacia el año 2022, pero sí hay otras formas de inteligencia artificial. Las humanidades digitales, como les digo, han venido trabajando muchísimo desde otros lugares con la IA. Y creo que pensar a las humanidades dentro del campo nuevo de desarrollos de inteligencia artificial es también muy productivo. Productivo en principio porque inteligencia artificial no es sinónimo de distribuidor comercial como Gemini, como ChatGPT, etc. E insisto en que tenemos que pensarlo desde otro lugar, eso es lo que nos quieren vender hoy en día. Sin embargo, bueno, Google Maps viene trabajando con tecnología de inteligencia artificial hace mucho, no se hubiese desarrollado si no hubiese sido por eso. No es magia poder hacer todo ese tipo de trabajo. Lo que tenemos hoy en día es, bueno, toda una nueva forma de comunicarnos tecnológicamente, que es toda esta tecnología de prompting, que sí es verdad, para los que trabajamos con IA es otra forma de entender este tipo de trabajo, pero no quiere decir que ahora todos tengamos que salir a pensar en trabajar con modelos de lenguaje, o solamente la investigación puede hacerse desde ese lugar, que es un lugar también complejo. Creo que el giro artificial obviamente va a hacer que cada vez utilicemos más de estas herramientas generativas y comerciales. Es casi imposible no usarlas, las estamos usando aunque no queremos, las tenemos en el teléfono. Nos usan ellas constantemente, diría yo. Sí, va a hacer que trabajemos de ahora mucho más y de otra forma en análisis automatizado de los textos, ¿no? Van a impactar en la forma en la que hacemos minería, en la que estamos trabajando sobre nuestros textos. Creo que está empezando a impactar, y muy positivamente, en el campo de las bibliotecas y los archivos, ¿no? La reconciliación de metadata. Hay muchas iniciativas hoy en día pensadas con inteligencia artificial a gran escala, que me parece que ahí son, sí, muy adecuadas, porque la biblioteca, ¿no? Trabajar en una biblioteca no es un trabajo de minimal computing, no es un trabajo de un humanista, sino que estamos trabajando a otra escala, y ahí me parece que tienen un lugar muy productivo para los próximos años. Pero
nos van a los humanistas claro que nos van a terminar influenciando en la forma de escribir, ¿no? Todo lo que se llama investigación machine generated, o sea, ya vamos a empezar a generar con las máquinas texto, cada vez va a ser más natural. Y va a cambiar la forma en la que construimos y usamos todo tipo de infraestructura, ¿no? Pero creo que las humanidades digitales nos pueden ayudar a ver la otra cara de este giro artificial y pensar que tenemos otras formas de trabajo, ¿no? Ya habrán escuchado en un montón de sitios, pero bueno, sí, hay que volver a decirlo. Todos estos desarrollos comerciales en el fondo son cajas negras, donde no tenemos documentación ninguna, no sabemos nada sobre el input, no solamente sobre el input de los datos, sino sobre las personas que en todo el mundo, en todos los lugares, en esas granjas de trabajo, mejoran, o sea, los humanos estamos mejorando constantemente el trabajo de estas cajas negras. Es una tecnología que nos va a alejar cada vez más de la ciencia abierta, de toda esta propuesta que ha sido principalmente académica, porque sabemos que tenemos versiones abiertas que sirvan para poco, para el resto hay que pagar, ¿no? Están todas estas otras zonas. Entonces tendríamos que pensar, bueno, ¿qué hacemos hoy con todo lo que desarrollamos dentro de las universidades, pensado dentro de lo abierto de ahora en adelante? ¿Cómo trabajamos mejor en la reproducibilidad y la trazabilidad de los datos, ¿no? Cuando estamos trabajando eso, con un entorno como el que yo les mostraba de datos como R, nosotros ahí ustedes pueden ir al sitio de mi laboratorio y trazar el inicio, ¿no? Ese trabajo con datos hasta que llega la edición. Aquí es casi imposible. Y evidentemente hay un impacto ambiental. No lo sabemos porque como son cajas negras tampoco declaran el impacto ambiental, que esto también es muy simpático, porque constantemente estamos hablando del impacto ambiental, si hacer tantas consultas es consumir un vaso de agua, pero no tenemos ni idea de todo eso porque evidentemente uno de los problemas es que al no tener ningún tipo de documentación sobre y más información es muy difícil pensar en términos del impacto ambiental. Pero sí, las humanidades digitales, creo yo, nos pueden volver a llevar a este lugar como de agencia, ¿no? en la investigación y en el uso de la tecnología. Creo yo principalmente desde la minimal computing, que es todo lo contrario a la maximal computing, tal vez, de este giro artificial, y que aún con toda la dificultad que traen las humanidades digitales, porque insisto, muchas veces no son campos científicos amables para insertarse y continuar trabajando, tal vez para hacer una primera exploración cuando uno trabaja con software más intuitivo, pero después siempre hay un lugar, ¿no? de dificultad que para muchos es el lugar donde ya deja de interesarles las humanidades digitales, y soy muy consciente de ese tipo de problemas, pero también creo yo que las humanidades digitales nos ayudan a pensar este sentido de la cultura escrita, como quise mostrarles en esta presentación, desde muy distintos lugares, desde el lugar de las múltiples lecturas, desde el lugar de la visualización de los textos, desde un lugar de enriquecimiento de las bibliotecas, también desde un lugar donde quienes somos humanistas podemos reconectar con las bibliotecas, que no es poco. Reconectar hoy con el espacio de la biblioteca en la digitalidad es bastante difícil. Y con esto quiero cerrar la presentación, pero también quiero volver sobre este tema del futuro de las humanidades digitales, la preservación, la sustentabilidad y la sostenibilidad. El año que viene en Argentina tenemos el Congreso de la Asociación Argentina de Humanidades Digitales, que se hace cada 2 años, y no elegimos este tema porque nos despertamos esa mañana con esta idea, sino por todo lo que está sucediendo en el campo de la investigación en humanidades, en el campo de la investigación en general, ¿no? Creo que desde el lugar donde querramos pensarnos, tanto trabajando en las ciencias más duras como de las ciencias humanas, como desde las ciencias de la información en las bibliotecas, a todos nos está impactando, o como docentes mismos, ¿no? En nuestra relación con los alumnos, nos está impactando este nuevo paradigma. Pero es un nuevo paradigma que también nos pone ante conversaciones muy complejas, como es la investigación sostenible, la investigación preservable, pero también la investigación en términos de sustentabilidad.
Me parece que también ese es un muy interesante lugar para las humanidades, no solo para reflexionar, sino para hacer. Me parece que desde ese lugar pensar en humanidades en este cruce con tecnología también puede ser muy productivo para los próximos años. Les agradezco mucho por la escucha y ahora dejo este espacio abierto para preguntas y les dejo también el link al Laboratorio de Humanidades Digitales y mi contacto en Blue Sky. Gracias. Yo estaba viendo, digamos, como hacia el final de la reflexión, como una especie de movimiento, digámoslo así, crítico y reactivo ante esta serie, digamos, de giros, particularmente el último que usted denomina como giro digital. Y me preguntaba si en el fondo está proponiendo como una especie de contragiro al giro digital, que sería el giro nuevamente como a las humanidades digitales, y si ese es un movimiento un poco reactivo, y si uno podría entonces decir, pero ¿y por qué no hacemos otro contragiro como al giro hermenéutico y digamos empezamos a cuestionar ese movimiento como de subjetivación en las humanidades, que viene siendo creciente, y recuperamos o buscamos recuperar como una agencia subjetiva en el trabajo hermenéutico, interpretativo, en la búsqueda del sentido y no en la exploración y la minería de los datos a través de las máquinas. ¿Cómo ve usted cómo esos movimientos? Porque el uno es como un movimiento progresivo, progresista, parece que imposible de detener. Hemos ido contrayendo ya ciertos compromisos con las nuevas tecnologías a las que cada vez es más difícil renunciar, pero por otro lado está como la necesidad de retomar cierta base, digamos, de lo humanístico mismo que tememos que se pierda, digamos, en ese camino. Buenos días, profesora, muchísimas gracias por la conferencia. Yo tengo dos preguntas, una está relacionada con las consideraciones éticas, bueno, en este campo como de las humanidades digitales. Pienso que el tema ambiental es como una primera mirada, pero por ejemplo, ¿cómo sabemos hasta qué punto es ético utilizar, por ejemplo, web scraping? Y como todo el manejo de datos, acceso abierto, creo pues que es un campo de debate también muy amplio. Y lo otro es que, bueno, me llama mucho la atención la educación, el tema de pensar en cómo articular el manejo de datos con las humanidades, porque precisamente es un reto incluso para las nuevas propuestas de educación, en diplomados, en incluso cursos que están entrando a las universidades. Entonces, me gustaría mucho conocer el punto de vista y gracias. A ver, sobre el contragiro. Una de las cosas que traje y que quise mostrar, y por eso puse el texto de macroanálisis de Matthew Jokers, es que en algún momento en la investigación en humanidades, hasta diría yo, ¿no?, se puso de moda trabajar con enormes cantidades de datos y de corpus. Básicamente porque, bueno, piensen ustedes que en algunos espacios, ¿no?, por ejemplo en la Comunidad Europea, las bibliotecas habían empezado una escala de digitalización. Bueno, si pensamos, ¿no?, en Google Books y los, creo que para hoy son como, creo que 35 millones de textos. ¿Quién va a leer todo eso, no? ¿Qué humano va a sentarse a leer, no? Hubo muchísimos proyectos europeos, ¿no?, los proyectos de la Comunidad Económica Europea que directamente estaban interesados en la cuestión macroanalítica. Sin embargo, una de las cosas que pasó fue que la mayor parte de las publicaciones que luego salieron de esos megaproyectos, el lugar donde se resignificaban más era cuando el macroanálisis no era tan macro, ¿no? Como que el macroanálisis servía como punto de comienzo, ¿no? Pensar a lo mejor, bueno, todo por ejemplo,
la literatura europea en el siglo XIX, ¿no? Que fue además este otro proyecto de Franco Moretti en algún momento también, ¿no? Vale, pero tal vez la literatura inglesa y la literatura portuguesa sí tienen zonas de contacto y después tienen un montón de lugares diferenciales, solo por ir a la literatura portuguesa que sé que es de interés de algunos de los que estamos aquí. Entonces, empezar con todo ese tipo de macroanálisis tan generalista, bueno, también servía para este food for thought del principio, pero tal vez no se sostenía después cuando queríamos pensar en otros términos. Creo que ahí hay un lugar interesante para las humanidades digitales, que es pensar que no todo es la macroescala. Pensar que la escala macro está ya cuando empezamos a trabajar, o sea, por ejemplo, nosotros en el laboratorio, que apenas hemos trabajado con un corpus de 50, 100 crónicas, ya ese número es altísimo para nosotros, ¿no? Es altísimo y ahí algo más del tema del scrapeo y de lo abierto. Uno fue altísima la escala en términos de pensar, bueno, ¿cómo pensamos un corpus? ¿No? Porque un corpus pastiche puede terminar dando cualquier resultado, ¿no? O sea, a ver, el corpus tiene que tener un sentido para después poder minarlo con herramientas. Entonces, hay que buscar una pregunta de investigación. Esto no es solamente lo que se digitalizó, hacer web scraping de eso, sacar un buen OCR y empezar a meterle ahí minería para ver qué sale. No, a ver, como humanistas, lo primero es la pregunta de investigación. Si no tenemos una hipótesis de partida, el resto es, no sé, jugamos a explorar, hacemos un experimento, pero no va a ser nada más que algo experimental. La investigación, para que se sostenga en el tiempo, tiene que salir de lo experimental y tiene que transformarse en métodos, flujos de trabajo reproducibles, ¿no? En eso se basa un poco la ciencia. Quienes estamos en humanidades también hacemos ciencia. Siempre hemos quedado como la niña fea de las ciencias, ¿no? Pero sí hacemos trabajo científico, siempre trabajamos con datos. Aunque no estemos haciendo humanidades digitales, si tenemos una hipótesis de trabajo y estamos trabajando con tantos textos, trabajamos con una hipótesis específica. Me parece que lo interesante en esto de trabajar con tecnología es agenciarse de la tecnología. Creo que para mí lo más interesante de las humanidades digitales es pensar cómo funcionan las cosas. De hecho, yo vine a las humanidades digitales porque me interesaba pensar cómo funcionan las cosas. Creo que es el lugar, creo yo, más productivo y más interesante de todo esto. Si uno deja que la tecnología opere por uno, creo que no va a descubrir nada, creo que se termina la curiosidad, se termina la investigación también. Y se termina en todo sentido porque creo yo que el pensamiento crítico siempre va a estar de nuestro lado. El resto creo que nos van a quitar muchas cosas, ¿no? Y que hace poco salió, no sé si aquí se replicó esa noticia, una noticia que decía que los plomeros, bueno, aquí no sé si tenemos, es la misma denominación en español argentino que en español colombiano, ¿no? Porque sé que en España es el fontanero, aquí empiezan como todas estas otras denominaciones. Pero sabrán ustedes entenderme que es la persona que se dedica, ¿no?, a este tipo de trabajo, la persona que se dedica a la electricidad, bueno, que todos esas serán los campos de trabajo del futuro, ¿no? Por el fondo vamos a hacer, nuestro futuro, lo veía este hombre, como les vamos a poner aceite a las máquinas, ¿no? Vamos a hacer eso. No hago futurología, así que esas preguntas nunca me gusta contestarlas porque no tengo idea de lo que puede pasar, ni de aquí a unos meses, porque con los avances tecnológicos eso es muy difícil de pensar. Sí, lo que creo todo el tiempo es que cuando los humanos fuimos más inteligentes fue cuando pudimos agenciarnos de tecnología y producir cosas, ¿no? Desde producir cosas a veces malas y buenas, ¿no? Pero pensando en las buenas, ¿no? Agenciarnos de un proceso reproducible como fue el de la imprenta, ¿no? Hizo que nuestra cultura creciera en términos significativos, ¿no? Con relación al conocimiento. En esos momentos creo que es cuando el giro sirve para algo, ¿no? Creo que en ese lugar podemos
responder un poco a toda esta automatización que nos está llegando y que por momentos, o sea, solamente la podemos acatar, insisto, hoy por más de que querramos quitar cosas en el teléfono no, o sea, el celular no nos va a hacer caso, ¿no? Alienarnos de la tecnología tampoco sirve porque no tendría para nosotros que tenemos que formar gente ningún sentido. Entonces, la mejor forma es tratar de ir viendo cómo pensamos con las máquinas, cómo pensamos con ellas, cómo pensamos contra ellas. Me parece que ahí hay un lugar muy productivo de las humanidades digitales. Sí, es este lugar donde uno tiene que llegar un poco preparado también para aprender a fracasar, ¿no? Porque muchas veces, a veces nos ha pasado en el laboratorio también, que empezamos proyectos y de pronto, bueno, la tecnología que elegimos, o nos pasó trabajando con un abordaje que es el de análisis de sentimientos, que la verdad, lo único que hacía era como mostrarnos cosas que ya entendíamos, o sea, no había como nada que pudiésemos encontrar ahí de productivo. Y a veces eso sucede, uno pasa medio año tratando de explorar cosas y al final se da cuenta, no, esto no sirve, bueno, vayamos por otro lado. Ahí hay un lugar interesante que también se puede replicar a una escala menor. Yo estoy hablando de hoy en día mi experiencia con la tecnología, pero cuando empecé como estudiante era a una escala mucho menor, pero creo que también eso es plausible. Creo que de ahí encuentro yo esta respuesta a este nuevo giro. Y me parece que desde ahí es de donde contesto y creo yo que desde ahí este abordaje de la minimal computing se vuelve muy significativo y se vuelve muy significativo también por la cuestión ética y ya la relaciono con tu pregunta. A ver, si los que trabajamos en humanidades no pensamos en términos éticos, creo que ya la ética, ¿dónde está, no? Y por ética es también esto que pensamos sobre cómo compartir conocimiento, ¿no? Que también es algo que hace a nuestra labor académica. Nosotros con los alumnos estamos compartiendo conocimiento todo el tiempo. Creo que el que todavía piensa que el conocimiento solo va del profesor al alumno, hoy en día está completamente equivocado. No es fácil muchas veces pensar en cómo trabajar en humanidades digitales en este sentido de, digamos, esta apertura completa. Para mí como filóloga, yo soy medievalista, así que siempre trabajé con textos que ya no tenían copyright. Gracias a Dios, porque mis autores ya no estaban entre nos, así que ese problema ya no lo tenía. Pero bueno, eso es un grave problema cuando muchas veces queremos hacer minería de textos con eso, novelas contemporáneas que todavía tienen cuestiones relacionadas con el derecho de autor, donde hay grandes editoriales que pueden actuar. Bueno, hay múltiples problemas, ¿no? Me parece que lo mejor en ese caso siempre es recurrir a la biblioteca y hablar con los bibliotecarios que saben mucho de derecho de autor y de todas estas cuestiones para empezar proyectos de investigación que desde ahí no tengan problemas. Aprender a usar bien las licencias Creative Commons. Hay todo un workflow también pensado desde el acceso abierto, que es importante cuando estamos compartiendo algo en abierto desde un sitio web. Así como cuando escribimos un artículo, un capítulo, ponemos nuestro nombre, nuestra institución, ahora nuestro ORCID y todo eso. Bueno, eso es por algo, ¿no? Porque decimos, bueno, esto lo escribí yo. Bueno, cuando estamos trabajando en humanidades digitales, de alguna forma también hay que hacer eso desde otro lugar. El scrapeo, bueno, nosotros de todo lo que scrapeamos, básicamente nuestro corpus es muy entre literario e histórico, así que estudiábamos mucho primero todo este corpus que estaba en dominio público para poder reutilizarlo. Pero bueno, a ver, el scrapping de textos y el trabajo sobre text mining, ustedes sabrán que cambia mucho de país a país, ¿no? O sea, hay países en los que no se puede hacer nada de minería, eso ya significa infringir un montón de leyes. En otros, por ejemplo, en Argentina, no hay ningún lugar donde el derecho a autor diga eso, no obstante, como muchos autores publican fuera de la Argentina, son cosas a tener en cuenta.
Pero me parece que la cuestión ética a mí se me resignificó mucho trabajando con estas cuestiones de prácticas abiertas en las humanidades, ¿no? Pensando cómo no solamente en términos de corpus, sino en términos de grupo de trabajo, en términos de reuso de los datos, en términos de uso de repositorios de datos y de código. Eso también podía estar. Y también el uso de esta tecnología. Yo llegué a la minimal computing, pero por fracaso. Los primeros proyectos que hice de humanidades digitales en mi país intentaban replicar lo que yo había aprendido en España, donde como investigadora tenía acceso a un servidor que después murió y murieron mis proyectos españoles, by the way. Pero había trasladado todo ese método de trabajo cuando empecé a trabajar como investigadora en Argentina y me di cuenta que eso no iba a funcionar. Uno, CONICET, pedí 1000 veces acceso a servidor, nunca me lo dieron. Entonces ya trabajar en términos de proyectos basados en web dinámica estaba muerto. Tenía que contactar con otra persona que era la que tal vez me dejaba como entrar al servidor vía FTP y bla, 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 y no sé cuánto. Yo ya ahí me di cuenta que estaba entrando en un rulo burocrático de donde no iba a salir y el tiempo pasaba y yo no lograba hacer nada más que estar ahí haciendo mis cosas, codificando, y tenía unas fichas ahí sueltas en mi computadora. Y la gente me decía, bueno, te lo ponemos en nuestro servidor en la universidad tal cual. Y yo decía, otra vez se va a morir ese servidor y mi proyecto ¿dónde va a parar, no? Y por eso llegué a la minimal computing, y cuando en el congreso de 2014 de Humanidades Digitales escuché a Alex Gill hablando de todas estas cosas, en teoría me pareció que era lo que yo tenía que hacer. No sabía muy bien cómo y me llevó varios años estudiar ese cómo y trasladarlo también a mi lugar en Argentina, ¿no? Creo que todos después estamos trasladando. De hecho, la semana pasada fue la Semana de las Humanidades Digitales, la Semana HD, que hubo bastante concurrencia aquí de Colombia, de personas que trabajaron y mostraron sus proyectos en pequeñas charlas o talleres online. Y me pareció muy interesante que un grupo está trabajando sobre digitalización en Antioquia, en la Universidad de Antioquia. Ya llama su proyecto de digitalización con minimal computing, ¿no? Porque trabajan con escáneres que ellos... bueno, nosotros también tenemos un escáner de ese tipo, algo similar, ¿no? De trabajar con escáneres hechos por las personas, no comprados, con cámaras. En nuestro caso nosotros usamos una Raspberry Pi para dejar ahí las imágenes. Pero bueno, me parece que ahí también hay una cuestión que se relaciona con lo ético, ¿no? Pensar que no solamente es esto de tener como el big scanner, el super servidor, a veces pensar, ¿para qué necesitamos todo eso? ¿Cuántos proyectos vamos a hacer, ¿no? como humanistas? Ahí me parece que hay otra respuesta interesante a todo lo que estamos viviendo, y que no solamente se traslada a una cuestión de teoría, sino que yo también lo veo desde ese lugar más ético. De hecho, creo que ese es un lugar muy interesante desde donde han crecido las asociaciones de humanidades digitales en América Latina, a diferencia de muchas otras asociaciones en el mundo. La mayoría que estamos ahí, bueno, un poco por el tema de la colaboración, por el tema de sostener una comunidad, ¿no? Ya no tanto desde dentro de las instituciones o dentro de los financiadores, sino como una comunidad en sí misma que quiere sostenerse, ¿no? como comunidad de prácticas, ¿no? Más mostrando los resultados desde ese lugar de infraestructura humana y no tanto digital. Bueno, espero haber contestado. Buenos días, muchísimas gracias por tu charla, muy interesante. Es la primera vez que yo participo en un evento como este. Yo estoy más alineada a la ciencia, yo soy de formación matemática, en fin. Pero ahora hago parte de un proyecto, y mientras tú mostrabas tus diapositivas me conecté mucho con este flujo de trabajo, que llegas a trabajar con datos y al final hacen como esa transferencia de conocimiento a las humanidades. ¿Cómo se ponen a conversar las humanidades? Y, por ejemplo, con los programadores con los que ustedes trabajan para poder hacer eso que tú decías, como reutilizar modelos,
y reproducirlos luego, ¿no? Eso me parece muy interesante que me lo pudieras compartir. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Jimena, por la ponencia. Mira, yo quería preguntarte quizá dos cuestiones que estaban vinculadas con las preguntas anteriores. La primera tiene que ver con la validez del dato. No sé si tú tienes la sensación que en las humanidades algunos de los proyectos quizá esa validación del dato, ¿no?, de la proxy, o sea, quizá no está suficientemente conseguida o no hay suficientemente conciencia para ello. Y la otra tenía que ver con el control y la soberanía de los datos, porque hay muchas, ¿no?, tú has mencionado en relación con Jokers, ¿no?, esas comunidades que estaban infrarrepresentadas, pero hoy en día con los FAIR Principles, pero sobre todo con los CARE Principles, ¿no?, también hay ese intento y ese propósito de responder, ¿no?, y de dar mayor soberanía a los colectivos minorizados que pueden ser las comunidades indígenas, pero también no sé si estas reflexiones se aplican a otro tipo de comunidades, queer, racializadas. ¿Cuál es la soberanía de esos datos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos dotarles de mayor soberanía para que pertenezcan a quien tiene que pertenecer y oponernos a todas estas prácticas, ¿no?, más extractivistas, coloniales, etcétera? Gracias. Bueno, sobre las cuestiones que tienen que ver con la programación. Mi laboratorio es un laboratorio muy pequeño. No, la escala es pequeña, el macro en nuestro caso no existe, es un micro. Pero sí tengo la suerte de trabajar en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, que solo se dedica a investigación, ¿no? Es el consejo donde estamos todos los investigadores del país y trabajamos en distintos institutos y a la vez tenemos grupos de trabajo. Yo el grupo de trabajo que desarrollé es Humanidades Digitales, que es un laboratorio, y con quienes trabajo, digamos, es a través de un llamado que se hizo en su momento para consolidar el laboratorio, o sea, gente que trabaja full time o part time para el laboratorio, porque constantemente, ¿no? O sea, no es un contrato de unos meses o de un año. Entonces, lo que yo hice en el equipo de investigación fue, antes de empezar a hacer investigación, enseñarles humanidades digitales, ¿no? La idea no era que la gente viniera a hacer programación o que la gente viniera a trabajar en informática para mí, porque para eso trabajaban en informática. Pero aquí había que trabajar en el cruce, que eso fue lo más difícil, el cruce, porque a veces cuesta por la misma conversación que hay que tener entre los humanistas, ¿no? Las crónicas, que muchas veces para los historiadores se trabajan desde datos más crudos, cuestiones que tienen que ver con eventos históricos, y para los que trabajamos, por ejemplo, en un campo más relacionado con la literatura, estamos buscando otras cuestiones más relacionadas con, que de todo lo histórico también es ficción, ¿no? Entonces, a veces abordar los objetos de estudio, ¿no?, que siempre son transfronterizos, ¿no? Es todo un desafío. Mi forma de trabajo fue esa, ¿no? Trabajar siempre desde las humanidades, que lo que se hiciera de programación, que lo que se hiciera... De hecho, ahora estoy dirigiendo una tesis de una alumna que, ella es de formación matemática también, pero se interesó, está haciendo la carrera de psicología y le gustan las humanidades. Entonces, como es matemática y trabaja muchísimo con lenguajes de programación, está haciendo un proyecto de lectura comparada de un psicoanalista que escribía como buen psicoanalista, escribía y reescribía sus obras un montón de veces. Entonces está estudiando ese patrón de reescritura en las obras de este psicoanalista. Para mí lo más importante es eso, es trabajar en ese lugar, o sea, investigación computacional aplicada a las humanidades, no quedarnos en solo lo computacional, sino lo computacional aplicado a las humanidades. Creo que eso es un desafío, ¿no? Pensar que, aquí estamos trabajando con un objeto que es distinto, la cuestión que tiene que ver con los datos en las humanidades, a veces pensar el dato en las humanidades es un desafío, la validez de la que hablaba Diana, ¿no? Uno cuando... a veces Jonah Drucker dice que todos los datos, ¿no?, de las humanidades no son data, sino capta, ¿no?, que son capturados, ¿no? Los capturamos de
de algún sitio, en el caso que yo ponía, ¿no? Yo los estoy capturando de las crónicas, de este tipo de textos, ¿no? Entonces, ahí hay un gran desafío en trabajar con corpus textuales, de pensar también las hipótesis humanísticas desde ahí, porque muchas veces lo que nosotros queremos encontrar son respuestas a, bueno, desde las preguntas como básicas, ¿no? Que Jokers maneja, como quién es el autor más representado en la literatura del siglo XIX en Inglaterra, ¿no? Desde ese tipo de preguntas a pensar, bueno, ¿quiénes hablan en estas crónicas? Como es en nuestro caso, que es muy interesante. Una de las cuestiones que tiene que ver con toda esta cronística, que la mayoría de las veces esté escrita, y estoy mezclando un poco las preguntas tuyas con las de Diana, que esté escrita o por españoles o por descendientes, ¿no? Ya por mestizos, es pensar, bueno, ¿quién habla, a quién hace hablar el autor, ¿no? Entonces nos ha sucedido en muchos textos que finalmente quienes están siempre más callados en la crítica literaria, pero los que realmente estaban más representados en términos de semántica eran, bueno, como sucede en el viaje al Río de la Plata o el Rico Schmidl, son los pueblos originarios, ¿no? Pero ¿en qué términos? En términos de la visión del europeo, ¿no? Que quiere saber sobre ellos. No es una descripción propia, no es una descripción soberana, es la mirada, ¿no? Hasta extrañada, ¿no? Entonces tampoco nos tenemos que, luego en la lectura crítica humanística, no hay que dejarse engañar por eso, ¿no? Donde decimos, bueno, tienen un lugar preponderante. Bueno, sí, ¿desde qué lugar? ¿No? ¿Desde qué mirada? Creo que ahí es donde dejamos un poco todas las hipótesis que tienen que ver con la parte más de minería, para después hacer ese otro trabajo de crítica, ¿no? De crítica del dato. Creo que si ese trabajo de crítica del dato a veces no está, es la parte más compleja de las humanidades digitales, donde solamente estamos como engolosinados, ¿no? Con esta cosa de la datificación y de trabajar con el corpus y de haber aprendido, ¿no? A trabajar con algunos tipos de lenguajes, y estamos después olvidándonos de cómo tenemos que volver, las posibilidades de volver a leer todo eso en términos de ciencias humanas. Creo que ese es un lugar muy importante. Los principios de FAIR y CARE, que bueno, el de FAIR es este de findable, accessible, interoperable, reusable, ¿no? De lo reusable, lo interoperable, lo encontrable. Son muy lindos cuando estamos trabajando con muy buenas infraestructuras, son geniales, fantásticos. A veces cuando trabajamos con infraestructuras menores, lo interoperable se vuelve más difícil, ¿no? De hecho, muchos alumnos míos que han hecho ediciones mínimas conmigo, tampoco es que quiere decir eso que sus ediciones sean completamente interoperables con las mías. Hay veces que, bueno, por distintas razones pueden ser interoperables o no, porque puedo reusar esos datos, pero no, pero la edición está ahí y está muy bien hecha y sirve a los fines de una comunidad. Sí, evidentemente, cuanto mejor el tratamiento informático de ciertos corpus, evidentemente mucho más reaprovechables y mucho más preservables, pero también creo que eso va mucho en la escala, y que tampoco soy de las que idealizo completamente esos principios, porque creo que no siempre funcionan en términos latinoamericanos. Y los principios CARE, como también del CARE, ¿no? En inglés, ¿no? de lo que uno le presta el cuidado, que intentan como recontextualizar estos principios como de lo justo, de lo fair, pero llevado a las comunidades nativas, y pensar cómo los datos pueden volver a ser soberanos, pero en las manos no solamente de la academia, sino de esas comunidades, es muy deseable. Creo que cuando estamos trabajando en la academia a veces eso es bastante más difícil, porque en el fondo siempre están como nuestros ojos de investigación, ¿no? A mí en ese sentido creo que hay un lugar también interesante en las humanidades digitales que es el de la ciencia ciudadana, ¿no? Donde se puede también incorporar a otras comunidades a la investigación fuera de la academia. A veces siento como que eso excede a las investigaciones, pero que poco a poco está surgiendo. De hecho, por ejemplo, en Argentina, en
en manos de la ciudadanía trans ha surgido un proyecto maravilloso que no es de humanidades digitales, pero es relacionado con lo digital, de personas del colectivo y otros ciudadanos que tomando también fotografías, ni siquiera con un escáner, han fotografiado los archivos de distintas personas trans que habían legado a otras personas, así que tenemos ahora un archivo fantástico que viene de la década del 80, donde bueno, ahora poco a poco se está metadateando, se están trabajando mejor con los metadatos, porque en un principio había sido, bueno, fotografiar y guardar esas fotografías casi como en una página web, ¿no? Una forma muy estática, pero piensen ustedes que eso empezó a crecer y ya era inhallable, ¿no? Solo con un pie en la imagen ya se volvía un proyecto que era más caótico, ¿no? Era más fácil ir a la caja y buscar las fotografías que estar haciendo scroll down por el sitio. Sin embargo, eso empezó a transformarse en un proyecto abierto, donde otras personas se interesaron y, bueno, otras personas que sabían más de metadato hicieron un Atom en los últimos tiempos. Entonces, desde ahí, bueno, hay un montón de cosas por hacer. Creo que a veces exceden a la investigación, exceden a las academias, pero es otra forma de esto, de lo que hablábamos antes, de la agencia, de la tecnología y de cómo usar la tecnología, ¿no? Tal vez hasta para un bien común y para democratizar el conocimiento.